Ahí está. Muy bien. Tenemos nuestro potencial de acción, ¿verdad? Calita preguntó por qué es que se vuelve negativo, o sea, por qué se vuelve positivo por cuando llega a menos 65. Perfecto. Primeramente tenemos que tener un estímulo. Imagínense que tengan un estímulo doloroso, ¿correcto? Y, al tacto, ¿correcto? A lo que les quema. Y ese estímulo tiene que llegar hasta el sistema nervioso central, porque el sistema nervioso central es el que va a procesar y va a responder, ¿verdad? A través de las neuronas eferentes, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Y va a hacer que los músculos se contraigan y retiren la zona afecta, ¿correcto? De lo que le esté causando ese dolor, ¿correcto? Entonces vamos a tener un estímulo primeramente. Este estímulo va a ser, primeramente nuestra célula está con un voltaje de menos 90, potencial de membrana en reposo, ¿correcto? El interior de la célula es negativa cuando ella está en mínima actividad o está en reposo, ¿correcto? Menos 90. Llegó el estímulo. Este estímulo va a hacer que se abran unos canales especiales que se encuentran en la membrana, canales dependientes del ligando. Estos canales dependientes del ligando necesitan justamente este estímulo de este químico, se une al canal, el canal sufre un cambio conformacional, se abre el canal que ingrese sodio, ¿correcto? El sodio ustedes saben que tiene una carga positiva y va a empezar a modificar el interior de la célula. De menos 90, ¿sí? Ah, perdón, me disculpen. Cuando caigo. Ahora da para ver. Perfecto. Continuamos. Tenemos un estímulo, ¿correcto? Ese estímulo, para empezar, tenemos nuestra célula acá. El interior de nuestra célula es cargada de forma negativa, ¿correcto? Tiene una carga negativa. Esto con respecto al medio externo. Estas células van a tener unos canales dependientes de químico, dependientes del ligando en su membrana, ¿correcto? Este estímulo va a liberar un químico, va a liberar un ligando que va a venir a unirse a este canal específico. Y este canal va a permitir la entrada de sodio, ¿correcto? Y el sodio, ustedes saben que tiene carga positiva y va a empezar a modificar la carga negativa del interior de la célula. En reposo, cuando no estaba en actividad o en actividad mínima, el potencial de membrana en reposo era de menos 90 milivoltios, ¿correcto? Y al empezar a entrar, el sodio va a empezar a modificar, va a empezar a irse hacia lo positivo, de menos 90 a pasar a menos 80, menos 70 y así sucesivamente hasta llegar a un umbral menos 65 milivoltios. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte para abrir la cantidad necesaria de estos canales dependientes del ligando y permitir la entrada de sodio hasta llegar a menos 65 milivoltios, ahí se activan otros tipos de canales. Estos son canales que dependen del ligando, ¿correcto? Se abren al comienzo para llegar a nuestro umbral de excitación. Si llegamos a esto, en la membrana también tenemos otros tipos de canales que son más abundantes, que son los canales que dependen de voltaje, canales voltaje dependiente. Al llegar a menos 65, estos canales se activan
Al estar en menos 90, estos estaban todos cerrados, estaban inactivados. Pero al llegar a menos 65 milivoltios aproximadamente se activan. ¿Qué pasa? Se abren estos canales. Son canales voltaje dependientes que al abrirse van a permitir la entrada masiva de sodio al interior de la célula. ¿Correcto? Y esta entrada masiva de sodio al interior de la célula es la que va a modificar el interior, la carga del interior de la célula. Llegamos a menos 65 más o menos con nuestro estímulo, ¿correcto? Y de acá, con la entrada masiva de sodio, vamos a llegar a más o menos más 30, más 40. Y a esta entrada masiva, esta entrada masiva de sodio es la que va a generar, va a quitarle a la célula su polaridad. ¿Cuál era la polaridad normal de la célula? Era negativa, ¿correcto? Y al quitarle la polaridad de la célula, en otras palabras, estamos despolarizando, ¿correcto? Entonces la despolarización está dada por los canales de sodio, canales voltaje dependientes de sodio, entrada masiva de sodio al interior de la célula, acá, ¿correcto? Acá estaba nuestro estímulo. A veces el estímulo no es lo suficientemente fuerte, ¿correcto?, para generar un potencial de acción. En este caso solamente la célula se queda sensibilizada. ¿Sensibilizada por qué? Porque nuestro potencial de membrana ya quedó a este nivel, ¿correcto? Entonces va a ser más fácil ya llegar al umbral. Otro estímulo más y ya llega al umbral. Y al llegar acá se genera el potencial de acción. ¿Se entiende? Estos son estímulos fallidos. Fueron estímulos que no fueron lo suficientemente fuertes, ¿correcto?, para hacer llegar de menos 90 a menos 65. ¿Para qué? Para abrir estos canales que dependen de voltaje y haya una entrada masiva de sodio y se produzca la despolarización de la célula. ¿Correcto? Muy bien. Y la repolarización está dada por la salida ya de los iones potasio y el cierre de estos canales específicos. No sé si esta fue la pregunta. Si me puedes confirmar nuevamente, Carlita. Vamos a ver un poco si respondimos a la pregunta. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Acá está nuestra ley de todo nada, como recién explicamos. Tenemos nuestro ligando, nuestro químico, en este caso es la acetilcolina. Existen otros varios también. La acetilcolina va a venir a unirse a un receptor específico que se encuentra en la membrana, ¿correcto? Este receptor produce un cambio conformacional y permite la entrada de sodio, así como dijimos, ¿correcto? Y hace variar, al entrar sodio con su carga positiva, empieza a hacer variar el potencial de membrana en reposo, que era menos 90, ¿correcto? Y si llegamos a los menos 65, si llegamos a esto, se abren otros tipos de canales, que son los canales que dependen de voltaje, canales de sodio voltaje dependiente. Al llegar a esto se abren muchos canales que dependen de voltaje y ahí ocurre la entrada masiva de iones sodio al interior de la célula y ahí se produce la despolarización, se quita la polaridad normal de la célula. Perfecto. También ya hablamos del periodo refractario absoluto, periodo refractario relativo. Absoluto es donde ningún estímulo puede generar un nuevo potencial de acción, ¿correcto? Ningún estímulo
a este nivel más o menos puede generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque toditos los canales de sodio están abiertos. Como dijimos, si ya están abiertos, no podés volver a abrir dos veces. ¿Entiendes? Ya está luego abierto. No es que se abre más grande, ya está luego abierto. Entonces ningún estímulo no va a volver a generar un potencial de acción. Pero una vez que empiece a cerrarse estos canales, canal relativo, ¿se acuerdan que acá empieza a salir potasio y acá más o menos empieza a cerrarse los canales de sodio y empieza la repolarización? ¿Se entiende? Una vez que empiezan a cerrarse estos canales, sí se puede generar un potencial de acción sin llegar al reposo. Correcto. A partir de acá ya podemos generar otro potencial de acción, ¿se entiende? Porque ya hay canales de sodio cerrados que podemos volver a reabrir. Perfecto. Los impulsos nerviosos o potenciales de acción, correcto, son conducidos a lo largo de nuestro axón, pero son generados a este nivel, más o menos a nivel del cono axonal, como habíamos hablado al comienzo. Y de ahí se dirige hasta las terminaciones para estimular a una célula nerviosa o a una célula de otro tejido, ¿correcto? O inhibirla en todo caso, como vamos a ver más adelante. Tenemos estímulos excitadores y estímulos inhibidores. ¿Correcto? Existen unas diferencias, a su vez, bastante significativas o muy significativas entre la conducción de los impulsos nerviosos, entre una fibra que presenta mielina y una fibra que no presenta mielina. O sea, un axón amielínico sin mielina y un axón mielinizado. El axón que está en la imagen, por ejemplo, es mielinizado. Están las células de Schwann rodeándolo, ¿correcto? Formando así la vaina de mielina. Un axón mielinizado, con un axón mielinizado, la vaina de mielina va a proporcionar un aislamiento y evita los movimientos de sodio y potasio. Voy a dibujar acá más grande. Imagínense, este es nuestro axón, correcto. Acá va a estar nuestra célula, nuestra mielina, aislando a este axón, correcto. Entonces, a este nivel no hay propagación ni de sodio ni de potasio, correcto. No hay fuga, no hay pérdidas a este nivel, correcto. No está saliendo entonces potasio, pero tampoco entra sodio. Acá se generó el potencial de acción, correcto. Y empieza este potencial de acción a propagarse. No puede fugarse porque está aislado. Y entonces no se pierde fuerza en este caso y se dirige en un solo sentido. ¿Se dan cuenta? Acá este nivel más o menos está nuestro nódulo de Rambier, una zona descubierta de mielina, ¿correcto? Cuando llega a este nivel más o menos, o sea, a nivel del nódulo de Rambier, el axón, o sea, el impulso nervioso se recarga, ¿entiende? Se recarga nuevamente y se vuelve vuelve su trayecto, ¿correcto? Entonces, a este nivel, a nivel de la mielina, no hay pérdida ni de sodio ni de potasio. Entonces, tiene una sola dirección, se potencia entonces la propagación del impulso nervioso. Y a nivel de los nódulos de Rambier se vuelve a intercambiar los iones justamente para volver a potenciar este potencial de acción, volver a transmitir, ¿correcto? Pero también si esta vaina de mielina fuera continua, no iba a poder transmitirse este potencial de acción porque se iba a agotar, este potencial de acción se iba a agotar y no se podría recargar. Correcto. Entonces es importante también los nódulos de Rambier para que se recargue, para que haya intercambio de iones y se vuelva a
propagar el potencial de acción. Perfecto. La conducción de nuestro potencial de acción o nuestro impulso nervioso, como quieran llamarlo, es mucho más rápida en una fibra. Por eso, por lo que explicamos recién, una fibra mielinizada que en una fibra amielinizada o una fibra sin mielina. La velocidad de conducción aproximadamente en una fibra amielinizada es de 1 metro por segundo aproximadamente. Sin embargo, en una fibra mielinizada llega a 100 metros por segundo aproximadamente la velocidad de propagación. Es mucho la diferencia. Esto principalmente en una fibra mielínica gruesa, en lo que están encargadas de transmitir impulsos principalmente para los músculos esqueléticos, por ejemplo, o algún reflejo rápido de estiramiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces la velocidad de propagación, justamente por lo que explicamos acá, si esta fibra de mielina no había, iba a haber mucha fuga de los iones. Entonces se iba a ir debilitando bastante nuestro potencial de acción. ¿Entiendes? Por eso es que la velocidad también es bastante diferente en una fibra mielínica y en una fibra amielínica. En la fibra amielínica la velocidad es más lenta. 0,25 a 1 metro por segundo aproximadamente, dependiendo otra vez del tipo de fibra del que estemos hablando. Estas fibras son más bien las fibras que participan en las respuestas viscerales, más bien las respuestas viscerales lentas a su vez. ¿Correcto? Muy bien. Como pueden ver, acá tenemos una fibra no mielinizada. Acá hay bastante pérdidas de todo el camino. Ven cómo se está perdiendo, se está disipando nuestro potencial de acción. No tiene una sola dirección. Como se dan cuenta, acá hay una sola dirección del potencial de acción. Solamente a este nivel hay intercambio. Después una sola dirección nuevamente. Y acá no, acá en todo su trayecto va interactuando con el medio externo. Entonces va perdiendo fuerza, va perdiendo velocidad, pierde mucho tiempo. ¿Entiendes? Por eso es que las fibras no mielinizadas tienen una velocidad menor y las fibras mielinizadas tienen una velocidad mayor, 100 metros por segundo. 300 por 3,6 sería 360 kilómetros por hora aproximadamente, la velocidad de propagación, para que se entienda mejor, de una fibra mielinizada, ¿correcto? Perfecto. El axón, además de transmitir el potencial de acción, también va a transportar todos los nutrientes necesarios, proteínas, lípidos, y también va a desechar todo lo innecesario. Y para ello tiene un mecanismo especial de transporte, ¿correcto? Un mecanismo especial de transporte axonal llamado transporte retrógrado y transporte anterógrado. Retrógrado y anterógrado, para llevar los nutrientes hasta la última parte del axón y para traer los productos desechos hacia el núcleo nuevamente, donde en el núcleo se encuentran las enzimas que van a degradar, ¿correcto?, estas sustancias que ya no son útiles para volver a reutilizar. Y así dijimos que tenemos dos tipos de transporte: el transporte anterógrado y el transporte retrógrado, ¿correcto? Están dados por unas proteínas especiales, unas ATPasas especiales, que requieren de hidrólisis de ATP para su movimiento. Y van a tener que hidrolizar ATP y ahí empezar su movimiento. El transporte anterógrado, a su vez, se encarga del transporte de llevar las vesículas
como pueden ver acá en la imagen, de llevar las vesículas cargadas de neurotransmisores hacia las terminaciones sinápticas, hacia acá, hasta nuestro botón sináptico va a empezar a transportar hasta llegar hacia los botones sinápticos, donde van a interactuar con otras células, ¿correcto? Esto es el transporte anterógrado, pero no solamente transporta vesículas cargadas de neurotransmisores, también transporta proteínas que son útiles para el citoesqueleto, para el metabolismo en sí, para la reconstrucción, si es necesario, del axón dañado, ¿correcto? Todos los nutrientes, todas las proteínas siguen este tipo de transporte, el transporte anterógrado. Y el transporte anterógrado está dado por una proteína especial llamada cinesina o quinesina, ¿correcto? Esta cinesina es una ATPasa que necesita hidrolizar un ATP para su movimiento y transportar así las vesículas cargadas con neurotransmisores desde la parte inicial del axón hasta los botones sinápticos, hasta las terminaciones de las neuronas. Y así también con ellos también transporta los nutrientes. Correcto. Con respecto al transporte retrógrado, este transporte retrógrado también está dado por una ATPasa, por una proteína que tiene que hidrolizar un ATP para movilizarse. Y se encarga principalmente el transporte retrógrado, se encarga principalmente del transporte del material de desecho, como dijimos al comienzo, desde la parte más terminal, más distal del axón hasta el cuerpo neuronal, donde es reciclado y colocado nuevamente a disposición. Desde acá está el cuerpo axonal. Acá es degradado por varias enzimas y puesto nuevamente a disposición, puesto nuevamente para su reutilización. Si es de naturaleza proteica, ustedes saben que se descompone hasta llegar en aminoácidos. Los aminoácidos se vuelven a reutilizar así. Lo mismo si es de naturaleza lipídica. ¿Correcto? Perfecto. Esta proteína especial del transporte retrógrado es llamada de dineína o dinactina, también como quieran llamarlo, transporte retrógrado, ¿correcto? Su principal función es transportar los productos de desecho ya de las células de la parte más distal hasta el cuerpo celular, hasta el soma. Acá se encuentran las sustancias que van a reciclar y van a volver a poner a disposición. Una vez que se vuelve a poner a disposición la sustancia de desecho, estos pueden ser transportados nuevamente por las cinesinas, las quinesinas. Nuevamente entra el transporte anterógrado en ese caso. Perfecto. Muy bien. Un potencial de acción no termina a nivel del botón axonal, o no termina a nivel axonal. Este desencadena unas... Pues no tenemos mensajes. Tenemos mensajes. Este va a desencadenar una serie de... va a desencadenar una serie de reacciones que van a llevar a la liberación de sustancias o neurotransmisores, como pueden ver acá, que, como dijimos al principio, estos neurotransmisores pueden ser inhibidores o pueden ser para la propagación del potencial de acción, ¿correcto? De esta forma, entonces, se va a desencadenar en la otra neurona ya la inhibición de la misma o la propagación de la misma, o puede ser otra célula también, no solamente una neurona, una
una célula nerviosa puede estar conectada a otra célula nerviosa o a otra célula del cuerpo. La sinapsis es una conexión entre una neurona y una segunda célula. En el sistema nervioso central, esta otra célula también va a ser una neurona, pero en el sistema nervioso periférico también puede ser una neurona, pero la otra célula también puede ser una célula efectora, por ejemplo, de alguna glándula o algún músculo, como vimos al inicio. ¿Correcto? Y con respecto a la sinapsis, tenemos varios tipos de sinapsis, a su vez. La sinapsis entre una neurona y otra neurona puede ser llamado de varias formas, dependiendo del tipo de unión del que estemos tratando. ¿Correcto? De esta forma vamos a tener sinapsis que son de tipo axo-dendríticas. Axo, ¿por qué? Porque están en contacto el axón. Dendríticas, ¿por qué? Porque están en contacto las dendritas. Axo-dendríticas. El axón con las dendritas. Axo-dendríticas. Axosomáticas. ¿Por qué? Porque el axón está conectado con el soma o cuerpo. Axosomáticas. ¿Correcto? Axonales también puede ser. Y en casos menos frecuentes, las dendrodendríticas. Dendrodendríticas porque son dos dendritas comunicándose entre sí. Axonales, ¿por qué? Porque dos axones están interactuando entre sí. ¿Correcto? Los tipos de sinapsis que existen entre una neurona y otra. Perfecto. En casi todas las sinapsis, la transmisión solo se produce en una sola dirección, desde el axón de la primera neurona, que va a ser llamada en este caso neurona presináptica, porque está antes de la sinapsis, por eso es presináptica, y la segunda neurona, que en este caso va a estar después de la sinapsis, entonces va a ser llamada de postsináptica, que va a ser la presináptica, que va a ser la postsináptica. ¿Correcto? Siempre en una sola dirección. Todavía no se sabe con certeza si puede existir un mecanismo de transporte en ambas direcciones, pero se cree que también existe. Vamos a ver enseguida eso. Entonces, tanto lo más frecuente es que las sinapsis se establezcan entre el axón de las neuronas presinápticas y las dendritas o cuerpo celular de las postsinápticas. Eso es lo más frecuente. Esto es nuestro axón. Está comunicando con las dendritas de las siguientes células, las células postsinápticas. Va a ser la célula presináptica, va a ser la célula postsináptica. ¿Correcto? O con el cuerpo mismo de la célula postsináptica. Célula presináptica, postsináptica. ¿Correcto? Entonces, una sinapsis axodendríticas. Axón con dendritas. Es lo más frecuente. Axosomáticas. También bastante frecuentes. Esta es una comunicación axonal. ¿Se acuerdan? Axón con axón. Según el modo de transmisión sináptica, podemos considerar dos tipos de sinapsis. Las sinapsis eléctricas y la sinapsis química. La sinapsis química es la que más nos importa, es la que más se utiliza a nivel del sistema nervioso. En el caso de las sinapsis eléctricas, las células se mantienen unidas entre sí por medio de uniones comunicantes, las conexinas acá.
Esta es nuestra célula presináptica, nuestra postsináptica. Esto es nuestra hendidura ya sináptica, bastante pequeña, ¿correcto? En este tipo, en este tipo de uniones, las membranas de ambas células están separadas por solamente un espacio bastante pequeño, más o menos 2 nanómetros. Y estas uniones están formadas por proteínas denominadas conexinas, como dijimos, son las conexinas. Perfecto. En este tipo de sinapsis vamos a encontrar principalmente en las células cardíacas. Si se acuerdan cuando habíamos hablado de fisiología del sistema cardíaco, habíamos hablado también de estas conexinas. Principalmente encontramos a ese nivel. También en algunas células musculares lisas también vamos a encontrar este tipo de comunicación. En la actualidad aún no se conoce cuál es la función específica de este tipo de unión en particular, de las uniones sinápticas de tipo eléctrica, pero se cree que su función es la de poder transmitir los impulsos en ambas direcciones. ¿Correcto? Que sea bidireccional. Con respecto a la sinapsis química, es la sinapsis más frecuente del sistema nervioso, la sinapsis típica del sistema nervioso. Las terminaciones sinápticas llamadas botones terminales o botones sinápticos. Esto, botón, ¿por qué? Porque tiene un aspecto redondeado, agrandado en la parte distal. Aspecto hinchado. Están separados por las células por una hendidura llamada hendidura sináptica. Es la presináptica o sináptica. Entre ellas hay un espacio que es la hendidura postsináptica, que en este caso mide aproximadamente 10 nanómetros. Es más ancha que la sinapsis eléctrica que vimos recién. En este tipo de sinapsis van a ser dependientes de neurotransmisores. Se encuentran en el interior, los neurotransmisores van a encontrarse acá en el interior de la célula postsináptica, van a ser liberados cuando hay un estímulo necesario y van a pasar al espacio, a la hendidura sináptica. Y acá van a hacer contacto con los receptores de las células postsinápticas. ¿Correcto? ¿Ahora un poco? Cuando el potencial de acción que se generó a nivel del cono axonal, ¿se acuerdan que habíamos visto? Se propaga hasta la parte más distal de nuestra célula, llamado botón sináptico. Empiezan a despolarizar esta membrana y empieza a sensibilizar la membrana del botón sináptico y empieza a ingresar calcio a nivel del botón sináptico. Se empieza a abrir canales de calcio, se despolariza y llega al potencial de acción al botón sináptico, se abren canales de calcio e ingresa calcio dentro del interior del axón. El calcio activa una proteína especial, una proteína reguladora, que se llama calmodulina. Un poco si acá se encuentra, acá no está escrito, pero es la calmodulina. Y la calmodulina, a su vez, va a estimular a otras proteínas llamadas proteínas quinasa o proteína quinasa, que es capaz de fosforilar, a su vez, como habíamos visto en las primeras clases. Es capaz de fosforilar o colocar grupos fosfato. ¿Y le va a fosforilar a quién? A unas proteínas de las vesículas cargadas de neurotransmisores, vesículas de transporte.
¿Para qué? Para facilitar la unión de estas vesículas de transporte con la membrana del botón sináptico. ¿Correcto? Una vez fusionadas las vesículas sinápticas o las vesículas cargadas con neurotransmisores con las membranas plasmáticas, estas pueden liberarse o pueden liberar su contenido, ¿correcto?, hacia el espacio sináptico. Y del otro lado del espacio sináptico está nuestra neurona postsináptica, que va a tener sus receptores específicos, ¿correcto? Y dependiendo ya del neurotransmisor liberado, esta célula postsináptica va a ser activada o va a ser inactivada. Perfecto. Resumiendo, se genera el potencial de acción allá arriba, viaja el potencial de acción, llega a nivel del cono, el del botón axonal, la parte más distal del axón, se sensibiliza la membrana axonal al llegar el potencial de acción a ese nivel, se abren canales de calcio, el calcio ingresa dentro del axón, al ingresar el calcio dentro del axón, se une a una proteína específica llamada calmodulina. Esta calmodulina a su vez activa otras proteínas llamadas proteincinasas, que son proteínas capaces de fosforilan a unas proteínas específicas en la vesícula, y estas vesículas empiezan a migrar hacia la parte más distal del botón axonal y se funde con la membrana plasmática del axón y liberan su contenido hacia el espacio sináptico. ¿Correcto? Perfecto. La unión del neurotransmisor con su proteína específica hace que se abran unos canales iónicos de la membrana postsináptica, correcto, a despolarizar nuestra neurona prosináptica y se van a abrir unos canales iónicos. Dependiendo de qué canal se abra, este potencial de acción va a continuar transmitiéndose o va a parar de transmitirse. O sea, va a ser un impulso inhibidor o un impulso excitador. ¿Correcto? Si suponemos que se abren, por ejemplo, canales de sodio, en este caso el sodio va a entrar y va a despolarizar la membrana postsináptica, ¿correcto? Va a tornar más positivo, va a despolarizar y va a propagar nuevamente así el potencial de acción, ¿correcto? Pero supongamos si abrimos canales de potasio. Si abrimos más canales de potasio, ¿qué va a pasar? El potasio se va a fugar de la célula, se va a hiperpolarizar la célula, se va a volver más negativa y se va a inhibir la célula. ¿Correcto? Voy a dejar acá para que se entienda mejor. Esta va a ser nuestra célula. Perfecto. Llegó acá, se liberó el neurotransmisor. Este neurotransmisor específico va a actuar por un canal. Imagínense que si este neurotransmisor era liberado para abrir canales de sodio, entonces se van a activar los canales de sodio y se va a abrir canal de sodio, va a ingresar sodio dentro del interior de la célula y este sodio va a cambiar la carga del interior de la célula, va a tornarle más positivo, o sea, va a despolarizarle a la célula y al despolarizarle a la célula el impulso va a viajar nuevamente. Se va a propagar el impulso, el potencial de acción, ¿correcto? Va a seguir su trayecto. Sin embargo, si el neurotransmisor liberado abre unos canales de potasio, ¿el potasio qué va a hacer? Al abrir canales de potasio, el potasio va a salir del interior de la célula y el potasio también tiene carga positiva. Y al salir la carga positiva, el interior de la célula se vuelve más negativo.
se hiperpolariza la célula y al hiperpolarizarse la célula se inactiva. Entonces, esto es un potencial de acción inhibidor y esto es un potencial de acción excitador. Esto propagó el potencial de acción y esto inhibió el potencial de acción. ¿Se entiende? Perfecto. ¿No hay ninguna pregunta a esta parte? ¿Alguna duda? No, solamente salí ahora un ratito, Enrique, para ver si no hay ninguna pregunta. El primer slide ya concluimos. No sé si hay alguna pregunta sobre potencial de acción para poder seguir. Creo que no hay ninguna pregunta. Perfecto. Son las 9:30. Vamos a tomar un receso de 10 minutitos y seguimos para no cortar por la mitad nuestra diapositiva. Perfecto. Entonces, 10 minutitos de descanso. Vamos a tomar alito, vamos a comer alito